Le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Fíjense que, ¿qué sería el viernes, me parece? Me llegó por correo más que todo una solicitud, ¿no?, de apoyo, ¿verdad?, a cierta organización aquí en los Estados Unidos. Esta organización se dedica, hermanos, a recaudar fondos para apoyar, ahí lo explican ellos, para apoyar a la iglesia perseguida. Así le llaman ellos, a la iglesia perseguida. Y esto se lo estoy mencionando por el hecho, ¿verdad?, de que nosotros estamos aquí en un ambiente, pues no el que quisiéramos, ¿verdad? Pero fíjense que lo que les quiero decir, que ahí en esa revista estaba yo leyendo, es de que en la actualidad, hermanos, en otros países, hermanos, los cristianos están sufriendo como ustedes no tienen una idea. Pero como ustedes ni siquiera se lo imaginan. Quizás si alguno quiere leer esa revista, ahí la tengo y ustedes pueden darse cuenta, hermanos, como en otros países, hermanos, en otros países por allá, por, ¿qué será?, África, ¿verdad?, la India, todas esas zonas de por allá, los cristianos están sufriendo persecución, hermanos. Persecución, ¿qué será?, donde hay ciudades, hay naciones donde ser cristiano es ser ilegal. Sí, es como aquí, ¿verdad? Por decir, una persona que no tiene sus documentos, ¿verdad?, de residencia o de ciudadanía, hermanos, se le considera como una persona ilegal. El gobierno, ¿verdad?, por lo menos así lo considera. Bueno, en esos países, hermanos, el ser cristiano se le considera a esas personas que son cristianas ilegales, ¿verdad? Y están sufriendo, hermanos, que si el gobierno las apresa, las arresta, ¿verdad?, a la cárcel, hermanos. A la cárcel. ¿Y qué será? Ahí en la cárcel hay testimonios, muchos testimonios, que les dan unas palizas, hermanos, pero palizas, ¿verdad? Golpes, encarcelamiento, desnutrición, porque no les dan de comer como debían de darles de comer, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Si entienden lo que significa la palabra confiscación. Confiscación significa, hermanos, de que por ser cristianos les recogen todos sus bienes que puedan poseer. Les confiscan sus bienes, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, todo esto se los menciono, ¿verdad?, porque nosotros estamos aquí y la verdad es difícil, ¿verdad? No es tan fácil, sobre todo si usted trae a sus niños o si usted tiene la edad que yo ya tengo, ¿verdad? Pues ¿qué será? El clima se siente un poquito más incómodo. Pero, hermanos, les comento esto, ¿verdad?, para que nos demos cuenta que sí estamos nosotros en esta situación, pero no lo logramos soportar, ¿verdad?, trayendo una chamarra gruesa, ¿verdad?, ¿qué será? Una cobija, hermanos, ¿verdad?, para taparnos, ¿verdad? Y no es la gran cosa lo que nosotros estamos padeciendo en comparación, ¿verdad?, de otros hermanos en otros lugares. Así que esforcémonos y seamos, ¿qué?, valientes, hermanos. Seamos valientes. Por otro lado, ¿verdad?, yo quiero comunicarles, hermanos, de que hablamos con el pastor de la iglesia, el Templo El Salvador, y por lo que parece ser, ellos están dispuestos a abrirnos las puertas, ¿verdad? Todavía no se ha comunicado el pastor conmigo para decirme, confirmarme si es positivo, si es negativo, pero según parece es positivo. Pero, hermanos, también el martes, a través de nuestra hermana Mari Cortés, vamos a estar el martes a las 5:30 de la tarde, vamos a estar nuevamente con el pastor de una iglesia americana,
¿verdad? Que también pues fue uno de los primeros con los que nosotros hablamos y bueno, todo parecía, ¿verdad?, negativo, pero nos volvieron a hablar, a la hermana Mari Cortés le volvieron a hablar, ¿verdad? Y nos citaron nuevamente, ¿verdad?, para poder platicar con el pastor este martes a las 5:30 de la tarde, ¿verdad? Entonces lo que quiero comunicarles, hermanos, es de que nosotros seguimos, hermanos. De hecho, volvimos a hablar aquí a la Power God, donde estábamos nosotros en el edificio que estábamos, ¿verdad? Hablamos, yo fui a hablar ahí con los hermanos a ver si había posibilidades de volver a regresar a rentar ahí con ellos, y la respuesta pues fue negativa, ¿verdad? Ellos me comunicaron, ¿verdad?, de que sí quieren tener una congregación en español ellos, pero que lo que van a hacer ellos ahora es levantar una congregación de ahí mismo, de ellos, ¿verdad? Ellos van a poner a una persona ahí, un pastor, y la gente hispana que puedan ellos ganar para Cristo, pues van a ir ellos formando su propia iglesia, ¿verdad? Esta fue la razón por la que nos contestaron que no nos rentaban, ¿verdad? Entonces, pero nosotros seguimos, hermanos, seguimos buscando, ¿verdad? Y seguimos esperando, ¿verdad?, que las puertas se puedan abrir, hermanos. Y el Señor, Él sabe lo que estamos nosotros ahorita, pues esta pequeña tribulación, ¿verdad?, esta leve tribulación, ¿verdad?, que estamos pasando, pero en cualquier momento, hermanos, ¿verdad?, a lo mejor esta semana ya haya una respuesta positiva, ¿verdad? Y ya el otro domingo, hermanos, ya podamos nosotros reunirnos en un edificio y no estar padeciendo lo que ahorita estamos padeciendo, ¿verdad? Ahora, lo que sí les animo, hermanos, es de que seamos fieles, ¿verdad?, con nuestro apoyo económico a la iglesia, porque no sabemos, mire, déjeme decirle, ahí donde vamos a tener la junta el martes a las 5:30, aquí mi hermana Mari Cortés es testiga que no estoy diciendo yo nada que no sea real. Hermanos, el pastor nos quería, al principio nos ofrecieron rentarnos, hermanos, el edificio donde ellos se reúnen, haciendo 4 reuniones al mes, es decir, los puros domingos, ¿verdad? Y ellos nos dijeron, bueno, 4 reuniones al mes, de 4 horas cada reunión, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a tener reuniones tan largas, ¿verdad? Tan largas, de 4 horas, ¿verdad? Entonces, no lo consideramos adecuado, ese tipo de reuniones así tan largas, ¿verdad? Ok, pero él nos quería cobrar, o nos quiere cobrar 2,700, hermanos, por 4 reuniones al mes. $2,700 por 4 reuniones al mes. Él mismo o ellos mismos nos dijeron que tienen otro espacio bastante grande, ¿verdad?, donde nos lo rentan por $5,000 al mes, ¿verdad? Pero en ese espacio, dice, ustedes van a ser los únicos que van a estar ahí, ¿verdad? Pero son $5,000 al mes, ¿verdad? Realmente para nosotros es un poco difícil, ¿verdad? O no un poco, bastante difícil, es una montaña grandota, ¿verdad?, que se nos pone al frente y no consideramos que podamos nosotros en este momento, hermanos, de acuerdo a los recursos económicos que debido a la pandemia, ¿verdad?, nos afectó, y no solo a nosotros, hermanos, sino a todas las iglesias, ¿verdad? Este año, más de un año de pandemia, hermanos, ha afectado tremendamente a las iglesias, hablando de economía, ¿verdad? Entonces, esto nos lo ofreció el pastor, pero nosotros a través de la hermana Mari Cortés les dijimos que nosotros no tenemos costumbre, ¿verdad?, de hacer reuniones tan largas, que máxime nosotros duramos 2 horas en una reunión, ¿verdad? Y les hicimos saber, ¿verdad?, que por qué motivo, si estaban pensando ellos
4 reuniones de 4 horas cada reunión, ¿por qué mejor no nos daban 2 días a la semana, ¿verdad? De 2 horas, reuniones de 2 horas, ¿verdad? Y ya poniéndonos de acuerdo nosotros, hermanos, ¿qué les diré? ¿Verdad? Ya no hacerla ni siquiera de 2 horas, sino por ahí de 1 hora y media, ¿verdad? Para poder nosotros tener unos 15, 20 minutos para ordenar las sillas, levantar basura, limpiar, qué sé yo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y negociar el precio, ¿verdad? Por lo menos que nos lo dejaran en 2.500, hermanos, ¿verdad? 2.500 la renta, y que nos dieran quizás el miércoles, quizás el jueves o el domingo o el sábado, ¿verdad? Para tener 2 reuniones a la semana, ¿verdad? Pero estamos en eso, hermanos, sí, estamos en eso, y primero Dios, hermanos, primero Dios, esperamos que esta semana sea una semana donde tengamos una solución a todo esto. ¿Qué les parece? A ver, queremos oír comentarios, queremos oír puntos de vista, hermanos. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién quiere levantar la mano y decir algo? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Ok, bueno, entonces les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar al Señor y vamos a dejarle lugar a nuestro hermano José para que Él nos dirija, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, con todo el corazón, Padre Santo, con todo el corazón estamos aquí. Te agradezco, bendito Dios, por mis hermanos, por mis hermanas, Padre Santo, porque el hecho de que ellos estén aquí es una expresión, Señor Dios, de su amor para contigo, Padre, para con tu nombre, Señor, de su amor, Padre Santo, para con tu obra, bendito Dios. Obra, Padre Santo, que es tuya, que tú fuiste, Padre Santo, el que levantaste esta iglesia para bien de la gente, bendito Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Tú has escuchado mis palabras, Señor, que les he comunicado a mis hermanos, Señor. Estamos esperando, Padre, estamos esperando esa apertura, Señor Dios, de algunas puertas, Señor Dios, para que podamos estar en una situación un poco más favorable, Señor Dios, para las familias de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos en la economía. Yo sé que la economía es importante, Padre, y que muchos de mis hermanos, Señor, han estado enfrentando también dificultades en lo económico, Señor, en sus vidas, en sus familias. Padre, tú has prometido, Señor, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por las aguas no te anegarás, y si por el fuego tuvieras que pasar no te quemarás. Esas son tus promesas, Padre, y en esas promesas, bendito Dios, nosotros queremos afirmarnos, Señor. Queremos creerlas de todo corazón, Padre Santo, que tú estás con nosotros, que el hecho de estar pasando esta leve aflicción, tribulación, no significa otra cosa, Padre, para nosotros, Señor, sino que tú estás, Señor Dios, obrando a través de nosotros para capacitarnos, Señor, para darnos una fe más fuerte, más firme, Señor, en ti, Padre Santo, no en los hombres, Padre, sino en ti, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, te damos gracias por permitirnos pasar esta situación, Señor, y te damos gracias porque, Señor, nos das las fuerzas también para poder seguir hacia adelante en medio de esta situación. Muchas gracias de antemano, Padre, por mis hermanos que aún en su pobreza, bendito Dios, meten su mano al bolsillo, Señor, y sacan, Señor Dios, lo que es necesario, Padre Santo, para poder apoyar tu obra, Padre. En el bendito y santo nombre de Jesucristo, recibe la gloria y la alabanza, Padre. Recibe, bendito Dios, nuestra adoración. Perdona nuestros pecados, Padre, porque tu palabra misma dice, Señor, que no hay hombre, Señor, bajo el cielo, bendito Dios, que no
te ofendamos de una o de otra manera, Padre, con nuestros pensamientos, Señor, con nuestras palabras, Señor, con nuestras actitudes, Señor, perdónanos, Padre, perdona nuestros pecados. Tu palabra también nos promete promesa, bendito Dios, para ese perdón, Señor. Tu palabra dice, y yo la quiero, Señor Dios, recitar, bendito Dios, en mi boca, Padre. Tu palabra dice, Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tu santa palabra dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tu palabra dice, Señor, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Padre, gracias por tus preciosas y grandísimas promesas, Señor. Las recibimos, las creemos, Señor, en nuestro corazón. Y Padre Santo, esto es motivo de alabarte y de adorarte. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a recibir a nuestro hermano José y vamos a seguir adelante. Puede sentarse, hermano, Dios le bendiga. Hermanos, por acá también hay espacio, de todos modos acá también no hay sol, si es que le preocupa eso, hermano. Vamos a comprar un sol. Por acá puede acomodarse, hermano, Dios le bendiga. Como los pingüinos. Vénganse, siéntense todos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, me da mucho gusto verles, hermanos. Ahora vemos un poquito más eso, hermano Seferino. Hacía falta frío para abrazar a la esposa. Gloria al Señor, mi hermano. Bendito sea el Señor. No, ahorita es tiempo, hermanos, aprovechen. Venga a calentarme porque... Gloria al Señor. Antes de comenzar, hermanos, yo quisiera pues dar gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, porque pues está preocupado, hermanos, porque tengamos un lugar donde poder estar reunidos, ¿verdad? Aunque estamos agradecidos por este lugar donde estamos, pero eso no quiere decir que no nos preocupa el frío, hermanos, ¿verdad? Como él decía, pues nuestros niños pequeños, ¿verdad? Sin duda alguna nos preocupan. Y doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, ¿verdad? Que aunque usted no lo sabe, él todos los días anda hablando, anda viendo, anda recorriendo Santa María. Yo creo que ya la recorrió más de no sé cuántas veces. Y en esta oportunidad yo creo que ha conocido más iglesias que en otra oportunidad. Pero ha sido porque anda buscando a ver dónde, hermanos, ¿verdad? Gracias por la vida de mi hermano José, mi hermana Sandra, también ellos andan en el área del inglés, también buscando por allá, ¿verdad? Mi hermana Mari, mi hermano Javier, y todo tiene el propósito de que tengamos un lugar donde estar, hermanos, más cómodos. Entonces me da un poco de preocupación cuando él pregunta, ¿usted qué opina? Eso me preocupa, hermanos, porque no sabemos si usted está agradecido, si le interesa, si no le interesa, si le da igual. Yo creo que no, pero con que usted diga, hermano, yo le apoyo, hermano, gracias. Eso créame que alienta mucho el corazón de nuestros líderes, hermano, ¿verdad? Entonces, hágale saber al pastor, no, cuando él le pregunta no es para que usted dé dinero, es para que usted dé su palabra y diga, hermano, podemos seguir adelante, seguimos orando, qué sé yo, hermano, pero hable, por favor, hermano, porque eso nos da un poco más de ánimo, saber que pues usted no viene solamente a ver si hoy estamos aquí o no, y el otro domingo ya estamos en un edificio y usted entra y también le da lo mismo. No, hermano.
Si lo estamos haciendo es para que podamos estar un poco más cómodos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Dice, no, pues ya nos regañó, hermano. Yo quisiera en esta oportunidad, hermanos, hablarles acerca de la levadura. ¿Cuántos conocen la levadura? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso. Y por eso le voy a invitar que abra su Biblia, hermano, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Es un pasaje muy conocido, hermanos. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. Me ayuda usted cuando ya lo tenga, me dice amén, ya estoy listo. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sí, amén. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Dice la palabra de Dios: habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Aquí la palabra clave es levadura en esta oportunidad. Si usted lee el relato, si usted lee el contexto, antes de esto, dice que Jesús y sus discípulos estaban en el mar de Galilea, estaban en una barca y habían llegado a un lugar que se llama, se me fue el nombre, hermanos, Damatula o algo así. Y ellos llegaron a este lugar y se acercaron a la orilla, y dice la palabra de Dios que llegaron a la orilla y se acercaron los fariseos y le pidieron señales. Y Jesús les dice: bueno, esta generación perversa demanda señal. De cierto os digo que no van a ver señales ustedes. Y se volvió a subir al arca, dice el Evangelio, y es cuando Jesús les dice estas palabras a los fariseos: guardaos de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. El Señor estaba cruzando en barca desde Dalmanuta, en la otra ribera, es decir, en la otra orilla. En la travesía, hermanos, los discípulos estaban preocupados porque se habían olvidado de hacer provisión para el viaje y no tenían nada más que un pan para todos. Marcos recoge este sencillo detalle con la finalidad de ayudarnos a entender la forma en que los discípulos interpretaron la exhortación que Jesús les hizo acerca de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y al mismo tiempo, hermanos, sirve para mostrarnos el bloqueo espiritual que los discípulos tenían en aquellos días. ¿Cómo podía ser posible que estuvieran preocupados por el pan después de que habían visto a Jesús multiplicar unos pocos panes para dar de comer a miles de personas? ¿Cómo eso era posible, hermanos? Jesús les dice en la barca, acuérdense que estaban en la barca, hermano Rodolfo. Y Jesús les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Al escuchar esto, los discípulos, ellos dijeron, si usted lee lo que acabamos de leer, ellos dijeron: seguro lo dice porque nada más traemos un pan. Oiga, no tiene lógica lo que están diciendo, hermanos, porque acababan de subirse a la barca y Jesús había multiplicado 7 panes para 4,000 personas. Esto es algo diferente a los 5,000 de la otra oportunidad. ¿Cómo era posible que en la barca, hermanos,
con un pan se preocuparan de llevar solo un pan, habiendo visto lo que habían visto? ¿No se les hace como que ilógico, hermanos? Es como si yo les preguntara ahorita, hermanos, mire, tiene un propósito lo que les estoy diciendo. Es como si yo les preguntara ahorita, ¿ustedes creen que el Señor nos pueda dar un lugar donde estar? Sí, amén. ¿Verdad que? Bueno, pero sería ilógico que usted me dijera, hermano, ¿cómo va a ser eso posible? Si solamente tenemos una silla. Sería cuestión de pensar a recordar lo que ya hemos visto del obrar de la mano de Dios. Amén, amén. Porque no entregamos nuestro corazón al Señor ayer o hace una hora, ¿o sí? Mínimo de todos los que estamos aquí, mínimo, ya más de uno tiene más de un año. ¿Cuántos tienen menos de un año de haber recibido al Señor? Levante su mano. Bueno, va llegando Lázaro. ¿Cuántos tienen menos de 10 años? Levante su mano. Mi hermana por aquí, mi hermana por allá, mis hermanas. Ok, en esos 10 años, ¿han visto el obrar de Dios? No oído, que eso también es maravilloso. ¿Han visto el obrar de Dios en sus vidas, hermanos? Entonces sería ilógico que usted ahorita me dijera, hermano, pero si solo tenemos una silla, ¿cómo va a ser posible que el Señor nos dé un lugar? Sí, pastor. Yo me puedo pensar esto, hermano. Créanme, a mí también me ha ocurrido eso, ¿verdad? Yo digo, Señor, ¿cómo es posible que no podamos tener un edificio propio de la iglesia? ¿Verdad? Y cuando pienso en eso, la incredulidad me gana a mi corazón y me dice, pero ¿cómo? Aquí un edificio vale millones. Y digo yo, no, pues estamos en bancarrota, Señor. Y ahorita lo que el hermano está diciendo trae a mi corazón. Enrique, ¿no te recuerdas cómo te entregué tu casa? ¿Se te olvidó cómo yo obré para que tuvieras dónde vivir? Amén, amén. Eso es en lo material. Usted ha oído de parte mía, de parte del pastor, cómo ese muchachito que está ahí, el Señor obró en cuestión de horas. No comía y empezó a comer. Y para que yo ahorita me ponga a pensar, ¿será posible que la mano de Dios pueda obrar? No tiene lógica, ¿o sí? Y yo te he oído a ti dar testimonio muchas veces de cómo has visto el obrar de Dios en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en tu mamá, en otros hermanos. Como para que ahorita me digas, es que nada más tenemos una silla. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús no estaba hablando de eso. ¿Cómo podía ser posible que estuvieran preocupados por el pan después de que habían visto a Jesús multiplicar unos pocos panes para dar de comer no a 12, a miles? Sí, amén. Y no una vez, por lo menos lo que registra la palabra de Dios, 2 veces. En una oportunidad a 5,000 hombres y en la otra a 4,000 hombres. Y ya nos ha hablado el pastor de que este número tenía que haber crecido porque solo se contaban los hombres. Cuando eran 5,000 con 5 panes y 2 peces y sobraron 12 cestas. Cuando fueron 4,000 con 7 panes y sobraron 7 cestas. Bendito sea el Señor. Sí, amén, amén. En el viaje el Señor les hizo una solemne advertencia acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, que ellos interpretaron como una especie de reprensión por el hecho de que se habían olvidado de comprar pan. Fíjese, y el relato lo dice. El relato lo dice, hermanos, que ellos entendieron que porque no habían traído pan para el viaje, porque no se habían preparado para el viaje. Cuando usted y yo salimos con la familia, ¿no es cierto que, bueno, mi esposa es mucho de sándwiches, ella, a lo mejor más de una hermana también, porque es práctico, ¿sí o no? Mi esposa nada más vamos a salir un viaje de más de 2 horas, 3 horas, o yo ya sé, hermanos, que unos días antes vamos a ir a la tienda por un paquetote así de pan, jamón, queso,
una lata de chiles curados, hermano, aguas, hermano Javier. ¿Por qué? Porque nos prevenimos, ¿sí o no? Bueno, en esta oportunidad los discípulos entendieron que Jesús les estaba diciendo lo que les estaba diciendo porque no se habían prevenido para ese viaje. Y cuando se dieron cuenta, dicen, nada más traemos un pan. Pero no estaba hablando de eso. Es evidente que ellos dieron un significado literal al uso que Jesús hacía de la levadura y que todos sus pensamientos se reducían al pan material. Pero Jesús no estaba hablando ni de pan ni de levadura literales, sino que una vez más usaba cuestiones de la vida cotidiana, hermanos, con el fin de ilustrar verdades espirituales de su reino. Como continuamente lo hizo Jesús, y no solamente Jesús, sus discípulos utilizaron parábolas, utilizaron cosas de la vida cotidiana para dar a entender cosas del reino espiritual, porque es más fácil para nosotros. Y esto la psicología y la pedagogía lo hace, hermanos. Utiliza cosas simples, comunes, para darnos a entender ideas muy complejas. Amén. Para entender el uso espiritual que Jesús hacía de la levadura, hermanos, primero debemos ver cuál era la forma en la que se empleaba la levadura normalmente, ¿no? Es decir, los discípulos, cuando Jesús le dijo levadura, no era una palabra nueva, no era algo nuevo. Ellos sabían lo que era la levadura. Miren, la levadura, hermanos, es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño, ¿sí o no? Mi hijo Edgar por ahí nos prometió unas pizzas que estamos esperando desde hace unos meses. No que las iba a comprar, sino que las iba a hacer. Pero les menciono esto porque la pizza italiana, hermano Javier, la pizza italiana de mis paisanos, esta pizza se prepara, hermanos. Pero esa masa, hermanos, se tiene que dejar fermentar. Usted la prepara un día antes y la deja envuelta, y la levadura o la fermentación de lo que acabamos de hablar es lo que hace que esa masa se oye así un poco crudo, pero la verdad lo que está haciendo la está descomponiendo, y la reacción es que empieza a inflarse. Pero es una descomposición como que rica, ¿verdad, hermano Javier? Porque cuando ya preparas la pizza, wow. Bueno, se los digo, se da cuenta que le estoy hablando de una ilustración para que entendamos algo. Es lo que hizo Jesús, produciendo distintas sustancias. Si les decía lo del pan, para ello solo es necesario guardar un poco de masa fermentada del día anterior y agregarla a la nueva, ¿ok? Pero como hemos dicho, el Señor se estaba refiriendo a la levadura desde la perspectiva espiritual. En este sentido, Él lo veía como símbolo de algo negativo. Y eso es cierto, hermanos. En la palabra de Dios, cuando se habla de la levadura, normalmente es como algo negativo. Y podemos considerar algunas de las razones para establecer esto o esta comparación. Miren, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura? Ya vimos que en primer lugar la levadura lo que ocasiona es que las cosas se descompongan, y en el caso de la masa aumenta su tamaño. Ok, mire, ¿por qué Jesús utilizó esto? La levadura, hermanos, se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. ¿Sí o no? Y eso lo vemos desde Adán. ¿Cambió su naturaleza delante de Dios, sí o no? Antes del pecado, la naturaleza de Adán era diferente. Entró el pecado en su vida y su naturaleza cambió radicalmente delante de Dios. ¿Qué hizo cambiar la nuestra? Leímos ahorita, un poco de esa masa, si tú la agregas al siguiente día en masa nueva, toda la masa va a cambiar. Lo que hizo Adán cambió la naturaleza de todos nosotros. Un poquito de masa, hermanos. Póngale idea a esto.
¿Por qué Jesús entonces les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la de Herodes? Ok, ¿qué más? Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Una vez mezclada la levadura fermentada con la nueva, no hay nada que lo cambie, no hay nada que lo detenga, solo que usted la echa a la basura. Pero una vez mezcladas, hermanos, la fermentación se va a dar y la masa va a crecer. Es una fuerza tan poderosa, la fermentación, Lázaro. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia, lo que acabamos de decir. Mira, hermano, pon al más tímido en medio de un grupito de personas que son rebeldonas. Mira, tarde o temprano va a haber una gran influencia. Y cuando te des cuenta, ese tímido, no hombre, se vuelve el líder. Peor que los otros. Se vuelve el líder. Hay una gran influencia. Tú ve a tu niño ahorita, hermano José, o los que tenemos, o los que tienen niños pequeños, ve a tu niño de 3 o a tu niña, ay, dices, qué bonito, qué tierno, qué tierno. Y así crees que va a ser a los 12, ¿no? Y a los 10, ay, qué tierno. No, hombre, no es cierto, eso no es cierto. De chiquitos, aunque son tremendos de chiquitos, déjalo que crezca, hermano. Te digo porque yo tengo 4. Y de diferentes edades, y yo me acuerdo que Lázaro ya no son como cuando tenían pañales. ¿Qué más? Las dos, es decir, la levadura y el pecado, actúan de forma invisible. Mira, ahorita que estás ahí sentado, ahorita que estás sentado, hermano, la naturaleza pecaminosa está actuando de forma invisible. A lo mejor yo veo que tu mirada está sobre mí, yo veo que tu cara está dirigida hacia mí, pero solo Dios sabe en qué estás pensando. Y te aseguro que no son pensamientos que están agradando al Señor. La hermana Samara dice, no voltee para acá. Bueno, para que veas que son cosas invisibles. Hay pecados visibles que ya cuando nacen pero ahorita, hermano, ahorita, yo no sé por qué estoy aquí. Y volteas a ver a tu esposa y dices, solo porque esta quiere estar aquí. O al revés, o los hijos. Mira, hermano, ¿cuántos de nuestros hijos, si ellos pudieran, agarran las llaves del carro ahorita y se van a la casa, hermano, a sentarse frente a la tele, frente al juego de video? Porque para ellos eso es, ¿sí o no? Van a crecer. Los discípulos, como buenos judíos, deberían haber estado familiarizados con este simbolismo negativo de la levadura, ya que su uso estaba prohibido en todos los sacrificios. ¿Alguien quiere leer ahí Levíticos capítulo 2, versículo 11? Le pido porque me ayuda aquí con el aire, hermanos. 2:11. 2:11. Para que veamos cómo el pueblo judío tenía, ellos sabían acerca de la levadura. Dice la palabra de Dios, hermanos, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Si usted lee el contexto, hermano, aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel cómo deberían de ser las ofrendas, en este caso de los panes. Y si usted lee todo el capítulo, le dice si es en un sartén de flor de harina, de esta manera hay que prepararse, pero todo es sin levadura, sin algo que esté leudado, es decir, que esté ya en proceso de fermentación. Entonces el pueblo de Israel, es decir, en este caso los discípulos que eran judíos, ellos sabían por qué la cuestión de la levadura no era algo nuevo para ellos, pero no lo entendieron. Volvemos a lo mismo, no lo entendieron en su momento. Pablo también hizo una exhortación similar a los Gálatas. ¿Se recuerda usted Gálatas 5, capítulo 5, versículo 7 al 9? Dice, vosotros corríais bien, dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y dice Pablo, un poco de levadura
leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estamos viendo esto porque yo quiero que usted y yo entendamos que la levadura en el contexto bíblico siempre es algo negativo y que ellos conocían. El Señor comenzó advirtiendo a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. ¿Se recuerda que él dice el pasaje? Quizás la exhortación se debió a la preocupación del Señor porque su discusión con los fariseos antes de entrar en la barca hubiera podido influir negativamente en los discípulos. Pero ahora bien, hermanos, y es aquí donde yo quiero detenerme un poco. ¿En qué consistía la levadura de los fariseos? ¿En qué consistía la levadura de los fariseos? Ya vimos que la levadura es algo negativo. Ya vimos que la levadura en el contexto bíblico siempre va a ser, o la mayoría del tiempo, es algo negativo. Pero ¿cuál era la levadura a la que se refería Jesús acerca de los fariseos y de Herodes? Mire, Jesús explicó en otra ocasión que la levadura de los fariseos, o parte de esa levadura, era la hipocresía. Si alguien quiere leer por ahí Lucas 12:1 rápidamente. Jesús les dijo en cierta oportunidad a la gente que uno de los rasgos de la levadura de los fariseos era la hipocresía. Lucas 12:1, ¿quién lo tiene? En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cómo ve? ¿Sabía usted que la palabra en griego, que me cuesta pronunciarla, para hipócritas, lo que quiere decir es actor? Ya lo hemos mencionado algunas veces, no me va a decir que es algo nuevo. Pero pongámoslo en contexto, hermanos. ¿Por qué Jesús le llamó hipócritas a los fariseos, los líderes religiosos de la nación? Les estaba diciendo, actores. Ustedes son... Si en ese tiempo hubiera habido los premios Oscar, estos cuates se los llevan todos, hermano. Ok, pero hermano, tengamos cuidado, porque siempre hemos dicho que lo que está escrito en la palabra de Dios para nuestra enseñanza ha sido escrito, ha sido dejado ahí. Ahorita nos podemos reír, sería mejor analizarnos. Yo sé que en tu mente ya empezaste a pensar quién es fariseo. Espero que en esa lista estés tú y esté yo. Porque nuestra tendencia es pensar, bueno, ¿a quién le quedaría esto de actuar? ¿Verdad, hermano Seferín? Ojalá y en la lista empecemos con nuestro nombre. Amén. Ya nadie se ríe. Un rasgo de la levadura de los fariseos era la hipocresía, y con frecuencia les acusó de ser unos ¿qué? Hipócritas. Si usted lee en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, no lo vamos a leer, constantemente, ahí Jesús les dio, mire, a tal grado que le dijo a la gente, mire, todo lo que esto les enseñen, háganlo, pero todo lo que hagan, ni lo tomen en cuenta. ¿Qué? ¿No es lo mismo, hermano? No es lo mismo. Yo te puedo decir, obedece la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, mantente en la palabra de Dios. Pero si yo no lo hago, lo que tú tienes que hacer, le dijo Jesús, haz lo que te dijo, pero no hagas lo que Él hace. Que son dos cosas diferentes, ¿sí o no? Es lo que le dijo Jesús a la gente. Mira, todo lo que les digan estos cuates, con respecto a la ley, con respecto a la palabra, con respecto a lo que Dios ha dicho, háganlo, obedézcanlo. Pero lo que miren que hagan,
eso no lo hagan. Eso se llama hipocresía, hermano Lázaro. Lea usted en su casa Mateo capítulo 23. Ahí Jesús es donde les dice que son sepulcros blanqueados, es donde les dice que le ponen cargas a los hombres que ni ellos quieren, ni ellos las llevan con un dedo, cosas hipócritas. Y no sé si son 7, 8 veces que Jesús les llama hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas. Ahora nos dicen hipócritas y nos sentimos, hermanos. Jesús no tenía pelos en la lengua, hermano. Amén. El último encuentro entre Jesús y los fariseos, el que les acabo de decir antes de que se regresara a la barca, fue cuando ellos llegaron. No dice que llegó la multitud, dice que llegaron los fariseos y le dijeron a Jesús, oye, en palabras mías, mira, ¿por qué no nos das una señal para ver si tú eres? Pero dice que lo estaban tentando. En ese último encuentro, antes de subir a la barca, hermanos, los fariseos habían vuelto a poner en evidencia que esto era realmente cierto, es decir, su hipocresía. Ellos se habían acercado a Jesús aparentando un honesto y sincero deseo de creer en Él y argumentando que solo necesitaban alguna evidencia convincente para dar ese paso, es decir, de creer en Él. Pero la verdad es que odiaban a Jesús, habían decidido destruirle y lo único que buscaban era la forma de tentarle. Eran unos hipócritas consumados. Así es, amén. Toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran. Les gustaba que todo el mundo pensara de ellos que eran muy santos. Y para conseguirlo hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa. Jesús les denunció enérgicamente. Les dijo, mire, este es otro rasgo de la hipocresía de ellos. Les dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados. Vayamos ahí a Mateo capítulo 6. Si usted no está enojado, alabe al Señor. Mateo capítulo 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Dice, les dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús está hablando y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen ¿quién? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, ¿a quién Jesús le llamó hipócritas? A los fariseos. Hermano, ahí no dice que son los fariseos. Bueno, a los fariseos Jesús les llamó hipócritas. Y no quiere decir que fueron a los únicos. Todo aquel que obraba igual que ellos entraba en la misma categoría. Y Jesús les dice, uno de los rasgos más de la levadura de los fariseos eran que querían ser vistos. En este caso por las ofrendas, por los diezmos. Hermano, entonces no diezmamos, no ofrendamos, no. La palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero no lo hagamos para exhibirnos, hermanos. No lo hagamos para que nos vean los demás. Mira, hermano, ahorita en los tiempos de los taxes, ojalá y ya hayamos preparado. Es una cuestión entre el Señor y tú, hermano. Pero
no vengas con tu sobre del diezmo de los taxes, alzándolo públicamente, y en todo el año no das ni un peso, o no damos nada. Porque estamos cayendo en esta categoría, hermano. Estamos cayendo en esto. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Solo el hombre te va a alabar, solo el hombre te va a decir qué bueno, pero delante de Dios no pasó absolutamente nada. Absolutamente nada, hermano. Con el hombre quedaste bien o quedamos bien, pero con Dios no pasó absolutamente nada. Ese es otro rasgo de la levadura. De estos rasgos, de esta levadura, Jesús le está diciendo a sus discípulos en la barca: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué más dice este pasaje? Mira, oraban buscando los sitios más concurridos, es decir, más ocupados, donde hubiera más gente, con el fin de impresionar a los demás con su devoción, hermano. Dice Mateo, versículo 5 de este mismo capítulo. ¿Está ahí conmigo? Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Dice, y cuando ores, sigue hablando Jesús, y cuando ores, otra vez que no seas como quién, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero ve el propósito: para ser vistos de los hombres. Y nuevamente, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, entonces no oro fuerte. Hermano, entonces no me puedo poner de rodillas en la sinagoga, en la iglesia. No está diciendo eso la palabra de Dios. Lo que está diciendo: cuídate de hacerlo de la forma correcta y para la persona correcta. Amén. Podremos gritar, hermano, podremos caernos, podremos estar de rodillas, pero si tu motivación y la mía es para que los demás vean tu aparente devoción, está mal. Está mal, hermano. ¿Y usted quién es para decir eso? Yo no lo digo, ¿no lo acabamos de leer? ¿Y no dice que eso es un rasgo hipócrita? ¿Sí o no? Guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos. La palabra guardaos es cuídate. No hagas lo mismo. Observa eso y aléjate. Guardaos. Otro rasgo: ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que hacían. Versículo 16 de este mismo capítulo, versículo 16. ¿Cuál era esa levadura, hermanos? Cuando ayunéis, sigue hablando Jesús, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los ¿quién? Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, otra vez que ya tienen su recompensa. Si te das cuenta, hermano, Jesús no dice que está mal tener una recompensa. Pero en este caso, cuando las motivaciones son equivocadas, la recompensa vendrá. Pero la recompensa de los hombres es pequeña. Es pequeña. Te podrá alabar todo el mundo, pero a comparación de la alabanza que recibiremos de parte del Padre, es pequeña, hermano. Es nada, hermano. Y esa solo va a ser aquí en la tierra, hermano. Cuando lleguemos delante del Señor y nos hayamos guardado de esta levadura, el reconocimiento delante del Padre será diferente. Sí, amén, amén. Gloria a Dios.
¿Verdad que sí? Debemos de darle la gloria a Dios cuando hacemos lo que hacemos, cuando decimos lo que decimos, cuando pensamos lo que pensamos. Porque Jesús dice, guardaos de la levadura. Porque no dijimos que la levadura tiende a crecer, hermanos. Vamos a ver más adelante cómo su tendencia es a crecer y a contagiar y a aumentar a todo el que le rodea. Pero Jesús dice que ellos ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran su gran sacrificio que hacían, hermanos. Ya hemos dicho en algunas oportunidades, mire, ellos llegaban a tal grado, hermanos, llegaban a tal grado cuando ayunaban, que dice que ellos se despeinaban totalmente. No tenían camisas porque eran sus ropas completamente diferentes a lo que usamos hoy, pero dice que se demudaban el rostro, es decir, mire hermano, a tal grado, dice la historia, que se echaban como cierto polvo blanco para mostrar como palidez. Cuando usted ve a alguien pálido, ¿qué es lo que refleja en las personas? No le diga, ay, qué bueno que estás pálido y se empieza a reír. No, la gente se preocupa, así, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Sí o no? Cuando usted ve a su hijo pálido, usted no hace fiesta, ¿o sí? No, usted se preocupa. Bueno, ellos hacían eso. No que se pusieran pálidos y se sacaran sangre para ponerse pálidos, no. Ellos echaban un polvo blanco, hermanos, todos despeinados, y andaban con una cara así toda torcida, para que cuando la gente los viera, dijeran, estos están ayunando. ¡Qué santidad! Y dijera usted, se quedaban en su casa, no, dice que se salían a las calles, y se paraban en las esquinas, buscando que la gente, wow, estos, qué líderes tenemos que... Es como si un día mi hermano José, mi hermana Sandra, mi esposa, yo, el pastor aquí, nos paráramos todos despeinados, hermanos, y ustedes dijeran, no, qué líderes tenemos. Mira cómo andan. Seguro llevan semanas en ayuno. Y ustedes dijeran, no, wow. La verdad es que nos sacamos nosotros un 10. Bueno, esto era lo que hacían ellos, hermanos. Y Jesús les dice, guárdate de esa levadura. Guardaos de esa levadura. Amén, amén. Amén. El Señor les acusó de que usaban todas estas formas de religiosidad externa para intentar esconder un corazón impío. O sea que Jesús sabía, hermanos, y esto no es nuevo, Jesús sabía que solo eran apariencia. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él supo lo de los fariseos, Él sabe lo de nosotros. Y Él sabrá lo de las generaciones que vienen. Ya lo sabe. ¿Será que estas palabras también tendrán que ver con nosotros, iglesia? Mira la pandemia, hermano, la tan mencionada pandemia. ¿Se acuerdan que en cierta oportunidad hablamos de cómo nos sacude? ¿Se recuerdan ustedes? A mí me da preocupación, me da tristeza, hermanos, porque no estoy ciego, hermanos. Y puedo ver que en muchos de nosotros estamos aquí sobreviviendo, hermanos, espiritualmente hablando. Otros están a punto, hermanos. Otros ya no están. Y decía mi hermano José Rivera hace unos domingos, esto es leve, hermanos. Y con esto tan leve, algunos ya han decidido no seguir al Señor. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, porque entonces,
quiero aplicar eso, es donde nuestra religiosidad fue externa o ha sido externa. Además aparentaban obedecer a la palabra de Dios cuando en realidad le habían sustituido por mandamientos humanos que ellos mismos habían ideado para proteger sus propios intereses. Marcos capítulo 7, versículo 6, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice que ellos habían cambiado los mandamientos de Dios por ordenanzas de ellos. 7. Dice así. Yo me admiré, hermanos, cuando estaba viendo esto, yo me admiré cuántas veces Jesús utilizó la palabra hipócritas. Versículo 6 dice, respondiendo él les dijo, porque aquí, si usted lee el contexto, es cuando los discípulos van y le reclaman que por qué sus discípulos no se lavan las manos, ya que ellos se lavaban las manos antes de comer y antes de utilizar los platos, y ahí lo dice el pasaje. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo, ponga atención a esto, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Ojo a esto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Otro rasgo de la levadura de los fariseos, hermanos, es que le habían dado más importancia a los mandamientos, a las tradiciones que ellos habían creado, que a la misma palabra de Dios. Oye, hermano, mira, este problema, si la ley que Dios le dio a Moisés, el pueblo de Israel y la humanidad en aquel entonces la cambió por sus ordenanzas, hermanos, le dio más poder a esas ordenanzas. Y estaba yo analizando, hermano Javier, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dio verbalmente, personalmente, ahora estamos haciendo también nosotros lo mismo. Le damos más validez a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, que a la misma palabra de Dios, que al mismo verbo de Dios. Y Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Aquellos fariseos ya no están. Pero aquí hay otros que estamos haciendo lo mismo, dándole más importancia a nuestras tradiciones, a nuestros pensamientos, que al mismo consejo de la palabra de Dios. Y podríamos mencionar muchas cosas, pero por el tiempo, habían convertido sus tradiciones humanas en ley divina y obligaban a los demás a su cumplimiento riguroso como prueba de santidad y ortodoxia. Es decir, para los fariseos le decían a la gente, si tú haces esto, un ejemplo, en cierta oportunidad dice, le decían a la gente, si tú juras por el altar, no hay problema.
pero si juras por lo que está en el altar, entonces tienes que cumplir. Y Jesús le dice, ¿qué es más importante? ¿Lo que está en el altar o el altar que santifica todo lo que está en el altar? Ustedes juran, le dicen a la gente, si tú juras por el oro del templo, o por el templo no hay problema, pero si juras por el oro, entonces tienes que cumplir. ¿Qué es más importante? Les dijo Jesús, ¿el oro o el templo que santifica todo el oro? Ustedes le dicen a la gente, si juras tú, no me recuerdo bien si por el cielo, tienes que cumplir. Le dice, ¿qué es más importante? ¿El cielo o el trono que está en el cielo? Y si tú juras por el cielo, que es el trono de Dios, estás jurando por el que está en el trono. Cosas como esas le daban más importancia a los fariseos, porque ellos se las idearon buscando una santidad más grande. Y lo mismo hacemos hoy, hermanos. Lo mismito hacemos hoy. Yo sé que tú y yo nos aprendemos de los fariseos, lo mismo hacemos hoy. Le damos más valor a ciertas ideas. ¿Cómo podían afirmar que eran fieles observadores de la ley de Dios cuando habían creado tradiciones que las invalidaban? ¿Cómo podían enseñar y hasta obligar su cumplimiento diciendo que esta era la forma correcta de honrar a Dios? Por supuesto, Jesús les reprendió duramente por todo ello. Jesús comparó la conducta de los fariseos a la de los actores. Eran hombres que interpretaban un papel, hermanos. Pero el problema más grave radicaba en el hecho de que con su actuación habían conseguido impresionar de tal manera a la sociedad de su tiempo que los consideraban como un ejemplo de fidelidad y santidad a seguir por todos aquellos que desearan agradar a Dios. Este era un problema que hoy lo vemos, hermanos. En el tiempo de los fariseos, hermanos, su actitud, sus tradiciones, lo que ellos decían, el lavamiento, sus ropas, caminar de cierta forma, comer de cierta forma, guardarse de ciertas cosas, la gente los veía y decía, yo tengo que ser como ellos. Yo tengo que actuar como ellos. Eso es santo, eso es agradable a Dios, eso lo tengo que cumplir. Olvidándose de la palabra de Dios. En otro pasaje Jesús le dice, ustedes se van por cielo, mar y tierra, o por tierra y mar, buscando prosélitos, es decir, buscando a alguien que los siga. Y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes, por lo que les enseñan. Y yo me quedo admirado hoy en día, hermanos, de cómo somos influenciados por las redes sociales. Dice el hermano, de veras, hermano, usted no tiene que decirme, pero cuando llegan a mi vida, a mi familia, comentarios, fíjate que la hermana Petra escuchó en el internet que si usa zapatos de la segunda está endemoniada. Porque lo dijo Pancho Pantera y ese pastor es tremendo. De veras, hermano, no sé si reírme, no sé. Los fariseos iban, dice la palabra de Dios, por tierra y mar, buscando adeptos o prosélitos. Ahora no vamos por tierra y mar. Ahora vamos por las redes sociales buscando adeptos. Y los va a ver, hermanos. La verdad es que va a ver quién siga a esas personas. O a nosotros, porque nosotros no estamos exceptos de equivocarnos. Pero me puso a pensar lo que dijo Jesús. Cuando ustedes consiguen un adepto y con ese tipo de enseñanzas, los hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes.
Dice la palabra de Dios que un día llegaremos delante de su presencia y Dios nos pedirá la sangre de esas gentes. Hermano, no nada más es de pararte aquí, hermano, no nada más es de abrir la boca en frente a una cámara. Es más fácil porque nadie te ve y aparentemente tienes el valor de decir y a quien le guste y a quien no le guste. Pero como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener cuidado. Porque lo que decimos, lo que hacemos, va a encontrar un adepto. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, terrible cosa delante de Dios. Jesús manifestó su preocupación porque la actitud de estos hombres tenía un efecto contaminante semejante al de la levadura, hermanos. Y lo triste era que con esta forma de entender la vida espiritual, ni ellos, ni los que les seguían, nunca llegarían a estar en relación correcta con Dios. Ese era un problema, hermanos. Vea Mateo, por favor, nuevamente. Dice en Mateo 23, capítulo 13, dice aquí: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Para que vea que no le estoy inventando nada, hermano. Qué importante es poder escudriñar bien la palabra de Dios. Y con esto no quiere decir que lo sé todo de esto, no. Pero esto poco si tú lees el pasaje que leímos al principio, pues dice Jesús entrando a la barca y le dice: guárdate de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y dices, bueno, pues. Pero cuando estamos viendo cuál era la levadura de los fariseos, es cosa seria. Mira, esto de las redes sociales a mí me tiene preocupado, hermanos, porque no solo en el área espiritual tiene una gran influencia para bien o para mal. Mira, hermanos, la vacuna, un ejemplo, la vacuna. Alguno dirá, híjole, ya vamos a meternos en problemas. Pero no, fíjese. Hay personas cristianas y no cristianas que dicen: yo no me voy a vacunar. Hay cristianos, personas no cristianas que dicen: yo sí me voy a vacunar. Y en las redes sociales hay una información y una desinformación tal que genera adeptos, que genera gente que cree en eso. Un ejemplo. Hay personas que dicen de la vacuna del COVID-19 que es cosa de Satanás, que es es la señal de la bestia. Yo sé que algunos de los que estamos aquí puede estar con esa cosa en su mente y que por eso no se ha vacunado. Mi motivación no es a que te vacunes o no te vacunes, tú tomas la decisión, pero lo quiero tomar como ejemplo para que veas cómo influyen las redes sociales. Algunos dicen, y yo lo he escuchado de pastores reconocidos, pastores que
que Dios los usa tremendamente. Por lo menos me voy a atrever a dar el nombre de un par de ellos. El hermano Armando Alducin. Usted lo ha escuchado y es un hombre usado por Dios. Un hombre tremendo en la palabra de Dios, conocimiento de la palabra de Dios. Pero él dijo, con respecto a la vacuna, él dijo que él no se iba a vacunar. Porque en primer lugar esto no era una vacuna, porque una vacuna te hace inmune y esto no te produce inmunidad. Segundo, porque no era una vacuna, porque no se había hecho como las vacunas en el pasado, ¿verdad? Donde toman parte del virus, lo procesan, para que lo entendamos de una forma más simple, lo procesan, le quitan lo que lo hace mal, pero lo usan como medio para introducir lo que te va a hacer bien y produzca inmunidad en tu cuerpo. Pero como esta vacuna del COVID-19 fue hecha de otra forma, no tiene el virus a tal grado que ahora se puede administrar a las mujeres embarazadas. Antes las otras vacunas, se recuerda que a mujeres embarazadas no se les podía poner. Ok, dice el hermano Alducin que por eso no es una vacuna. Pero lo que me llama la atención es que al final dice él, si llegaran a decirme, porque le preguntan, ¿y usted se la pondría? Dice, bueno, si llegara el caso donde tengo que subirme a un avión y me piden la vacuna, entonces posiblemente yo me la ponga. Yo me pongo a pensar, si esto tuviera que ver algo con la bestia, con la marca de la bestia, y yo estoy diciendo que no te vacunes por estas razones, pues así me pidan subir un avión o no, yo no me voy a vacunar. Pero si me tengo que subir un avión y me la piden, entonces me la pongo. ¿Verdad que es contradictorio, hermanos? Bueno, usted dirá, Armando Alducin, John MacArthur, lo mismo dijo él. Él dijo, ¿verdad?, que si tú no te vacunas, bueno, con el tiempo tu cuerpo va a producir el 99% de inmunidad. Dice, ¿cómo me voy a poner la vacuna que produce el 94%? Porque voy a descender. Y lo estaba diciendo en la iglesia y la iglesia se ríe. La hermana le preguntó, hermano, ¿usted se vacunaría? Bueno, si yo tengo que ir, dice, por causa del evangelio a predicar a otra nación, y tengo que subir al avión y me la piden, yo me voy a vacunar. Esta es una desinformación. Yo no soy médico, hermanos. Yo no soy doctor. Yo no produzco vacunas. Pero eso, hermanos, no me da la pauta para no investigar. ¿Sabía usted, hermanos? ¿Sabía usted que esta vacuna fue hecha? Algunos dicen, es que esta vacuna fue creada rápidamente. ¿Cómo en menos de un año ya tenemos una vacuna? ¿Sabía usted que ese proceso de vacunación, como generaron esta vacuna, no es algo nuevo? Este virus no es algo nuevo. Hace 15 años hubo un brote, hermanos, y ahí se empezó a trabajar, pero como no creció, esa investigación no se desechó, quedó en pausa. Y ahora que salió, se tomó esa misma información y ya había una base. Por eso fue más rápido el proceso de la vacuna. Hermano, pero es que te van a introducir algo por medio de la vacuna. Los médicos dicen, los infectólogos, todas estas personas dicen, no hay la tecnología para meter algo por medio de una vacuna. No la tenemos todavía. Pero lo que me sorprende, hermanos, es de que cómo es posible que nosotros los cristianos y no cristianos le creemos a esas cosas. Pero nos da pereza investigar. Te apuesto que no has investigado, hermano. Pero ya nos hicimos adeptos, prosélitos. ¿Se da cuenta que sí hay una gran influencia? Ocupa bien el tiempo en el teléfono, hermano. Si vas a investigar, si vas a ver algo, ve eso. Investiga, por favor. Ay, hermano, pero te voy a dar esto que he platicado con algunos. Oye, ¿es nuevo esto de las vacunas? Definitivamente no. En el preescolar, escuche esto, en el preescolar no es cierto que si nuestros hijos no están vacunados, no los dejan estudiar, ¿sí o no?
¿No es cierto que en el colegio, si nuestros hijos no tienen ciertas vacunas, no los dejan estudiar? En la universidad, hermanos. ¿Verdad que sí? Y yo no escuché a ningún hermano, una hermana en esos tiempos: hermano, ¿lo vacuno o no lo vacuno, hermano? Pero como estamos tan no tenemos información, se me fue la palabra. Desinformados, gracias. Le hacemos más caso a las otras cosas. Decía un hermano, esto es bíblico, hermanos, ama a tu prójimo, piensa en tu mamá, piensa en tu abuelo, no, yo estoy orando por... Sí, hermano, yo no estoy haciendo a un lado la oración, no estoy haciendo a un lado la confianza en el Señor. Amén. Hermano, la vacuna del flu, estaba yo oyendo, la vacuna del flu, que no nos obligan a ponérnosla, hermano. Pero cada año nos están empujando, nos están motivando. Mira, su efectividad, decía este infectólogo, su efectividad en su mejor año, hermano, en su mejor año, tuvo una cobertura del 60%, en su mejor año. Pues, sin en cambio, no dudamos en ponernos la vacuna del flu. Y estas que están en el 80, en el 90, en el 94, en el 95% de efectividad, amén. Bueno, lo digo todo esto porque esta actitud, hermanos, de estos hombres, en este caso los fariseos, ¿cómo afectaba el pensamiento de las personas? Amén. Ya voy a terminar, hermano, no sé. Gloria a Dios. También se acuerdan que les dijo que se guardaba de la levadura de Herodes, ¿verdad? Herodes, hermanos, Herodes fue aquel que con su familia mandó construir el templo, ¿se recuerda? Este era un hombre, no era como los fariseos, pero era un hombre religioso aparente. A él le gustaba este tipo de cosas. Es el mismo, hermanos, que por petición de la hija de Herodías, que pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Pero a Herodes, hermanos, le gustaba escuchar a Juan. Dice la palabra de Dios que le incomodaba lo que le decía Juan, ¿no? Porque lo andaba acusando de que Herodes le había quitado la esposa a su hermano. Y era cierto, ¿no? No le gustaba esto. Pero más sin en cambio dice la palabra de Dios que aparte de eso, le gustaba escuchar a Juan. Le gustaba. Aunque le daba sus tremendas reprimendas. Pero en su cumpleaños hizo una fiesta, dice la palabra de Dios, y bueno, ya sabemos la historia. Y le pidieron la cabeza de Juan el Bautista, y él con mucho dolor en su corazón, como había dado su promesa, y había mucha gente ahí, tuvo que cumplir, y bueno. Pero era un hombre, hermanos, que al contrario de los fariseos, pues era totalmente mundanal, hermanos, pero buscaba escuchar este tipo de cosas. Y Jesús les dice a los discípulos, acuérdense, también guárdense de la levadura de Herodes. Y si bien es cierto que aparentemente ambos eran muy diferentes, es decir, los fariseos y Herodes tenían en común el hecho de que los dos usaban la religión para sus propios fines. Cuando le convenía a Herodes, hermanos, se inclinaba hacia el judaísmo, hacia la religión. Utilizaban para sus propios fines, y no para servir y honrar a Dios. Además, aunque los fariseos usaban el púlpito para transmitir su modelo religioso, y Herodes lo hacía por medio de un aparente ejemplo,
En ambos casos, su influencia era muy poderosa entre la población, habiendo llegado a formar dos importantes colectivos dentro de la vida nacional. Tenían una gran influencia estos dos grupos, o Herodes y los fariseos. En vista de todo esto, hermanos, no nos debe extrañar la exhortación que el Señor dirigió a sus discípulos. No debemos perder nunca de vista que en la vida cristiana hay peligros. Y el Señor estaba intentando ponernos en alerta sobre algunos de ellos. Debemos estar siempre alertas contra la falsedad y la hipocresía en la vida cristiana, hermanos. Mire esto. Debemos estar alertas, hermanos, contra la falsedad y la hipocresía en la vida cristiana. Escribí aquí. ¿Cuál pudiera ser esa falsedad e hipocresía? Mire, el contentarnos con vivir de las apariencias, satisfechos con cumplir con ciertas normas religiosas externas y desatendiendo la vida interior en el espíritu, hermano. ¿Estamos contentos con lo que hacemos, hermano, espiritualmente? Y si tú me dices que no, ¿por qué lo sigues haciendo? Y si tú me dices que sí, bueno, qué valor, hermano. Pero yo estoy seguro de que yo en muchos tiempos de mi vida no estoy contento con lo que estoy haciendo. Porque puedo decir, porque son puras apariencias externas, hermano. Y yo creo que todos hemos pasado o estamos pasando cosas así. Y Jesús dice, guárdate de esa levadura. Mira, seguimos diciendo aquí, debemos cuidarnos de vivir mundanamente, hermanos, pensando que porque tenemos una religión, por eso Dios ya tiene que estar satisfecho con nosotros. Debemos ser honestos y no utilizar la religión para nuestro propio beneficio personal. Y yo quisiera aplicar eso en esta tarde, hermanos. Me faltan muchas cosas, pero yo quisiera aplicar esto en esta tarde, hermanos. ¿Qué tan satisfechos estamos con nuestra vida hasta ahora? ¿Qué tan satisfechos estamos después de un año de pandemia con lo que, hasta dónde nos ha alcanzado la vida espiritual que creíamos tener antes de la pandemia? ¿Te ha alcanzado o nos ha alcanzado para pasar la pandemia, hermanos? ¿Nos ha alcanzado para sobrevivir en la pandemia? ¿O nos hemos dado cuenta que hemos sido pura apariencia? Y si no, hay que darnos cuenta de que nos hemos engañado a nosotros mismos. Nos hemos sentido satisfechos con lo que decimos hacer, tener o pensar con respecto a la vida espiritual. Pero Jesús dice, eso no te va a traer nada bueno. Tendrás recompensa de parte de los hombres, pero es lo único que vas a tener. Es lo único que vamos a tener, pero delante de Dios no tendremos absolutamente nada. Jesús dijo, háganse tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Queremos crear una reputación aquí, bueno, será lo único que tendremos, pero allá, ya olvídate de lo material, hermano. Es un país totalmente generoso, hermano. Pero tu fidelidad y la mía. Jesús le dijo, hablando a los fariseos, les dijo, quisiera leérselos aquí. Me gustó mucho esta traducción. Ya me veo como mi pastor, ¿verdad? Pero es que sí, hermanos. Miren lo que dice aquí. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Le dice, está hablando Jesús. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Habemos algunos que creemos que por diezmar y ofrendar, pero dice Jesús,
Descuidaste la misericordia, la justicia, la fidelidad. Podrás ser el que más diezma, pero podrás ser el más infiel. Y Jesús dice, hipócritas. Bueno, esto es en cuestión de las ofrendas. Podrás ser el que mejor canta en la iglesia. ¿Y la misericordia? Hermano, podrás ser el que mejor predica. ¿Y la justicia? Hipócritas. En otras palabras, tenías que hacer las dos cosas. Y no basarte solo en una. Sentirte satisfecho con solo unas pocas cosas que estás haciendo. Y las que estás haciendo con las motivaciones equivocadas. Hipócritas. Pero tenemos tiempo. Porque Jesús dice, guardaos. Guardaos de esa levadura. Porque si no va a crecer. Va a crecer y va a afectar a todo y a todos. ¿Qué le parece, hermano? Si tú y yo estamos en esa condición, que yo creo que estamos la mayoría, hagamos caso al consejo que Jesús nos está diciendo. Guardaos de esa levadura. Guardaos de esos rasgos. A lo mejor no están todos, pero alguno estará. Revisar nuestras motivaciones, revisar nuestras acciones, realmente interesarnos por la obra de Dios, por la familia de Dios, por Dios mismo. Ya no lo digas, o ya no lo digamos. Mejor que se vea. Amén. Dele la gloria al Señor, hermano, en esta tarde. Bendita sea su palabra, hermanos. Mi motivación es hacer la voluntad de Dios todos juntos, hermano, y hacerlo de la forma que la palabra de Dios nos enseña que debe de ser. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a prepararnos, ¿verdad? Hablamos ahorita acerca de las ofrendas. Prepare lo que ya tiene ahí en su corazón, hermanos, lo que ya había platicado usted con el Señor. Y por ahí nuestros hermanos que se encargan de estos asuntos, pues pasarán ahí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al Señor. Y mientras esto acontece, hermanos, yo quisiera pedirles que sigamos orando por la necesidad que tenemos de un lugar, ¿verdad? Yo no sé si es un edificio, no sé si es en la playa, no sé si es en una carpa, no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Acuérdese, no piense usted que tenemos una silla, ¿verdad? Porque el Señor ha multiplicado las sillas en más de una ocasión. El Señor ha estado con nosotros en muchas oportunidades. Y esta, hermanos, no será la excepción. Pero sí Jesús les dijo a sus discípulos que se acordaran. En ese pasaje que leímos constantemente, ¿no recordáis? ¿Cómo es posible? ¿No se acuerdan lo que hicimos con los panes? Jesús lo que estaba diciéndole a sus discípulos, mira, tienes fe, oye, pero echa a andar tu mente, acuérdate. ¿No dice la palabra de Dios que con toda tu mente ames al Señor? Yo no sé en qué momento le sacamos la mente al Evangelio. Yo no sé en qué momento le quitamos la mente al Evangelio. No, tenemos que recordar. La palabra de Dios dice, acuérdate. ¿Ok? Damos gracias al Señor. Por ahí están pasando nuestros hermanos. Y ya para terminar, hermanos, recordarles, 26 de junio, si no pasa otra cosa, es un sábado, tenemos nuestra yarda y venta de tacos. La vez pasada el Señor obró grandemente y creemos en nuestro corazón que no será la excepción. Amén. Entonces,
Les animo a los hermanos, a las hermanas que ya están juntando algunos artículos para la yarda. Por favor, si usted necesita información, venga conmigo. Yo tengo toda la información que usted requiere con respecto a la yarda, con respecto a los tacos. Doy gloria al Señor porque todavía no están los tacos y ya tenemos la carne, ya tenemos las tortillas, pero eso no quiere decir que usted no puede aportar algo, ¿verdad? Hacen falta desechables, salsas, hacen falta sodas, aguas, hacen falta manus, ¿verdad? Tampoco le dejemos toda la carga a solo un grupo. Si usted quiere trabajar y debe trabajar, pues venga también y lo vamos a integrar de una forma muy hermosa, muy bonita. Ofrezcan tacos, la fecha, acuérdese, 26 de junio, es un sábado, es el último sábado de junio y a la orden son 4 tacos, una soda, $10. ¿Verdad? Creemos en el Señor que serán de gran bendición. Los tacos pasados, la gente se quedó muy contenta, muy satisfecha. Nuestras hermanas de los tacos de veras dieron con mucha abundancia porque los tacos iban bien gorditos, ¿verdad? Y la gente, eso le gustó a la gente, hermanos. Yo quiero que usted sepa que al menos donde yo trabajo, la gente quedó bien contenta a tal grado que muchos de ellos ya me dicen ¿cuándo van a hacer otra vez? ¿Verdad? ¿Y cuál es el sazón? No, esas son secretos familiares, esas cosas. No, yo les dije, pues yo no hice nada, realmente hubo un grupo de hermanas que ellas y nuestro hermano Lenin, sobre todo, que era el chef encargado, ¿verdad? Hermanos, muchas gracias porque acabamos de decir, ¿verdad? Que no tenemos que ser influenciados por la levadura de los fariseos, tenemos que hacer lo contrario. Y aún en estas cosas damos testimonio, ¿verdad? Un hombre me dijo, la orden es de 4 y una soda. La próxima vez tráeme 8 y con una tortilla. Para que vea cómo ellos saben que es para la iglesia, hermanos. No, es cierto, queremos cubrir ciertas necesidades, pero aún en estas cosas tenemos que hacer diferencia, hermanos. Y ahí entras tú, ¿verdad? El Señor va a usar tu vida si te dejas dejar usar. Amén. Póngase de pie y nos despedimos y damos gracias al Señor.